Esta es la segunda parte o la segunda clase de todo lo que es sistema óseo de cráneo. La primera la tuvimos el viernes. Yo me voy a encargar de pasársela a los chicos para que, bueno, que la puedan subir y las tengan todos disponibles, ¿sí? Un poco la idea es abordarla de la misma forma que el viernes, ¿sí? Que sea una clase bastante dinámica, no que sea un monólogo, así que cualquier duda que ustedes tengan, vayan presentándomela, así las ponemos en común y de última por ahí, dudas que teníamos todos las vamos respondiendo. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla del Power, ¿sí? Como les digo, no dejen de preguntar, ayuda muchísimo, así que bueno. Vamos a empezar. Esta clase es mucho más tranqui que la que tuvimos el viernes, por ahí los que estuvieron saben de lo que le hablo. Vamos a abordar menos huesos porque algunos ya también los abordamos el día viernes, por lo tanto vamos a enfocarnos un poco más en lo que son bien particularmente los huesos de faciales o viscerocráneos, ¿sí? Bien. Cualquier duda, como le digo, me van frenando y me van preguntando. Bien. Dentro de la clasificación general, yo normalmente lo que hago para que se me haga un poco más fácil a la hora de memorizar por ahí y distinguir ciertos reparos anatómicos que vamos a necesitar y comprender, es ir sectorizando, ¿sí? No solamente con la sectorización que hicimos el día viernes, ¿sí? Dividiendo al cráneo en tres porciones, ¿sí? El neurocráneo, bien, que ya fue dado el día viernes, la base del cráneo, que también lo abordamos un poco el día viernes, y finalmente el viscerocráneo o huesos de la mímica o faciales. Bien. Entonces, dentro de los huesos de la cara, tenemos que entender y comprender en primer medida y lugar su localización, ¿sí? Entendiendo que el macizo óseo, ¿sí?, de la cara ya está situado en la parte anterior y inferior de la cabeza, ¿sí? Está dividido en dos porciones llamadas esqueleto facial o viscerocráneo, y algunos autores también lo terminan dividiendo en mandíbula porque se dice, ¿sí?, y se comprende que al ser un hueso articular y móvil, se lo toma fuera del viscerocráneo. Bien, dentro de los huesos faciales vamos a tener 13, ¿sí? Uno impar, que es el vomer, que ya lo estuvimos hablando y viendo el día viernes, por lo tanto no me voy a detener mucho en el hueso, y 6 pares, que vendrían a ser el maxilar, el cigomático, los cornetes nasales inferiores, también hablados del día viernes, por lo tanto de igual manera no nos vamos a detener tanto en este hueso. Además, chicos, son huesos muy sencillos de dos caras que no comprenden mucha dificultad a la comprensión, ¿sí? Los nasales, los palatinos y finalmente la mandíbula. Bien, bien. Comenzando, no, la mandíbula no es impar porque tengan en cuenta que dentro de la formación del embrión, la misma se encuentra separada y se termina uniendo, ¿sí? Por lo tanto, se termina solidificando y comprendiendo como un hueso par, ¿sí? Si bien está unida ínfimamente, no entra dentro de la clasificación de impares. Bien. Bien. En primer medida, para comenzar, vamos a empezar hablando de lo que es el maxilar, ¿sí? Sabemos que es un hueso par, ¿sí?, que participa en la constitución de la órbita. Bien, recuerden que esta anatomía que yo voy a tratar de explicarles, ¿sí?, y que ustedes comprendan, no es una anatomía tan de memoria, sino que nos vamos a abocar y principalmente vamos a entender y tratar de comprender lo que son las ubicaciones tridimensionales de estos huesos. Bien, por lo tanto no nos vamos a detener tanto en la memorización por ahí de reparos anatómicos que sí van a ser importantes el día de mañana para que ustedes puedan enfrentar por ahí un examen escrito, ¿sí? Pero no es la idea, porque para eso nos ponemos a memorizar y listo, ¿bien? Entonces, la idea un poco de la clase hoy es que ustedes entiendan y puedan comprender tridimensionalmente dónde nos encontramos respecto a estos órganos, ¿bien? Entonces, como le mencionaba, ¿sí?, el maxilar va a estar principalmente comprendido por lo que es la cavidad orbitaria, ¿sí?, la bóveda palatina, ¿bien?, también llamada paladar óseo, ¿sí?, continuando con las cavidades nasales y finalmente la fosa infratemporal. Bien, perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda? Si bien no abordamos tanto, está bueno que vayan
preguntando, así no nos perdemos ningún detalle. Yo Bien. tenía una duda. Sí, adelante. ¿Cuál sería la fosa infratemporal? Bien, la fosa infratemporal en esta imagen no se alcanza a apreciar perfectamente, pero si nos vamos un poco más adelante, vamos a ver que la fosa infratemporal vendría a ser esta, chicos, ¿sí? La que se encuentra entre la cigomática, ¿sí? Y todo lo que es el ala mayor del efenoides y por detrás el temporal. ¿Bien? Bien, gracias. De nada. Bien. Volviendo un poco a lo que son los reparos anatómicos más importantes del maxilar, tengan en cuenta que esto es una vista medial y esto es una vista lateral. En este caso de la vista medial cortamos el hueso maxilar a la mitad, ¿sí? O lo separamos por ahí en su origen embriológico a la mitad y nos termina quedando, obviamente, el maxilar cortado a la mitad, ¿sí? En un corte sagital. Bien. Vamos a empezar desde un ángulo antero-superior hacia inferior, ¿sí? En primer lugar, lo que encontramos, sí, la mandíbula se dice que es par porque en la formación neonatal, ¿sí? En el embrión, la mandíbula se encuentra separada, ¿sí? Perdón, sí, la mandíbula se encuentra separada. A medida que continúa la formación embriológica, la misma se empieza a unir, terminando finalmente y formando una sutura compacta que la termina dando como un hueso solidificado en su totalidad, pero termina siendo par. Bien, el único impar vendría a ser el vómer del viscerocráneo. Bien, continuemos. En esta imagen, como les expliqué, vamos a ver en primer lugar lo que es una vista medial del maxilar, ¿sí? Cortado a la mitad o en un corte sagital, y yendo de antero superior hacia inferior, lo primero que encontramos, y en una principal pronunciación, es la apófisis frontal, ¿sí? Que lo que se va a encargar principalmente es de tomar relación tanto con el hueso frontal, ¿sí? Del viscerocráneo, además de los huesos nasales. Bien, por debajo vamos a encontrar el surco lagrimal. Bien, una vez que ustedes avancen van a ver que es donde se ubica, bien, todo lo que es el aparato lagrimal. Bien, luego vamos a encontrar hacia posteromedial, bien en el medio, los senos maxilares. Más adelante, cuando ven el sistema respiratorio, van a encontrar la importancia que tienen todos los senos, y teniendo en cuenta que no hay solamente uno. Por detrás, hacia póstero superior, encontraremos lo que es la articulación con el palatino, ¿bien? Otro hueso de carácter facial, que lo vamos a ver más adelante. Eso principalmente es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en la cara, en los ángulos superiores, ¿sí? Anteriores y posteriores. Bien. Hacia adelante, otra cosa que sirve bastante de referencia para que ustedes puedan localizar rápidamente y distinguir un accidente óseo y puedan distinguirlo velozmente, es la espina nasal, ¿sí? La espina nasal, como podemos ver acá, ¿sí? Vendría a ser esta, que la encontramos aquí mismo. Bien. Se puede encontrar bien la relación en un ángulo en la porción media, ¿sí? Anterior, bien anterior, acá mismo. Bien, yo les voy a ir cambiando un poco de imágenes para que ustedes puedan tomar esa dimensión 3D y puedan ver dónde nos encontramos situados. Bien, pero un poco lo más importante y lo que se tienen que llevar principalmente de la vista medial, de lo que es el maxilar, ¿sí? Es que esa espina nasal anterior se va a pronunciar hacia medial, ¿sí? Formando el piso, ¿sí? O bóveda palatina, bien, que es lo que luego, cuando usted vea un sistema digestivo, le va a dar la pauta para poder tener presente hacia abajo, ¿sí? De esa bóveda palatina, lo que es el paladar óseo, que hacia atrás, en combinación con el sistema digestivo y la orofaringe y la nasofaringe, van a formar el paladar blando, y hacia arriba vamos a tener el piso nasal, bien, para formar así la cavidad nasal. Bien, eso es por ahí lo más importante y el receso anatómico que más importancia tiene a la hora de estudiar otros sistemas anatómicos. Bien, bien. Por debajo, obviamente, la apófisis alveolar, ¿sí? La encargada de recibir a todo el sistema dentario, bien. Y hacia atrás, finalmente, la apófisis alveolar, ¿sí? En un ángulo póstero inferior.
Bien, fíjense que es un hueso bastante sencillo. Ustedes si ven que voy muy rápido, por ahí frénenme, no me quiero detener tanto por ahí en estos, porque hay que dar sistema muscular y es bastante largo. Bien. Bien, ahora sí, yendo a una vista lateral, ¿sí? Esta es la vista que es perceptible desde fuera. Bien, fíjense que los reparos anatómicos por ahí no están tan presentes como en la vista medial, ya que lo que aflora en el cuerpo, ¿sí? Bien en el centro de este hueso, es puramente la apófisis cigomática, ¿sí? Que, como habíamos visto, va a tener relación, ¿sí? Y ínfima conexión con el hueso cigomático que va a venir a continuación. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Bien, acá les puse esta imagen, ¿sí? Esta es una vista inferior, obviamente acá quitamos la mandíbula y nos queda bien lo que es el paladar duro. Bien, fíjense, esto vendría a ser el paladar duro. No hay no sé, acá no hay nada que destacar fuera de eso, ¿sí? Bien propio del maxilar superior. Y bueno, acá un poco lo que hice fue relacionarle, ¿sí? Con los huesos vecinos, ¿sí? Así ustedes se van ubicando espacialmente. Fíjense que en esta porción ubicamos lo que es la apófisis frontal en relación con los huesos nasales hacia medial y hacia superior. Bien, ¿están escribiendo en el chat? ¿Qué pasó? Ah, puede ser que Yo no te me vean más. escucho, yo te escucho, Santi. No ¿Se sé. escucha? Sí, por lo menos. Sí, se escucha. Yo escucho también, ¿eh? Yo escucho bien. No sé si quieren que esperemos un toquecín a ver si se les soluciona a los otros chicos. O que Hoy se vuelvan a cortó entrar. un ratito. Ahora se escucha, se cortó Sí, en la ahora sí. parte de la vista lateral. Sí, ahí se cortó. Bien. ¿Quieren que los repitamos? No hay problema. Sí, por favor, porque no. Bien. O sea, nos perdimos esa Dale. parte. Sí, no hay problema. Bien. Entonces, volviendo un poco a explicar la vista lateral, un poco les mencionaba que no era tan compleja y no íbamos a encontrar tantas relaciones anatómicas de tanta importancia como en la vista medial, ¿sí? Sí tener en cuenta lo que es el foramen infraorbitario, ¿sí? Bien por debajo y en el origen de lo que es la apófisis cigomática del maxilar, ¿bien? Y obviamente se va a destacar bastante lo que es hacia anterior, la espina nasal anterior, ¿bien? Pero más que eso, no tiene tanto misterio, ¿sí? También un poco entender y comprender que es uno de los huesos que forma parte de la cavidad orbitaria, ¿sí? Por lo tanto, también vamos a tener una cara orbitaria que cuando ustedes vean órgano de la visión, van a tener que comprender en su totalidad la composición de la cavidad orbitaria, ¿bien? Entonces, saber que el maxilar forma parte de la cavidad orbitaria. Bien, bien. En esta imagen lo que vemos es propiamente el maxilar desde una vista inferior, ¿sí? Obviamente con la mandíbula retirada. Fíjense aquí mismo cómo acá podemos notar estos recesos anatómicos que quedan de la formación del embrión, y fíjense la división con la que cuenta, ¿sí? Ya solidificada en su totalidad, por eso se dice que es un hueso par, ¿bien? Pero en esta vista lo único que encontramos es nada más que el paladar óseo del maxilar, ¿sí? Superior. Obviamente por debajo vamos a encontrar lo que es la cavidad oral y por encima la cavidad nasal. Bien. En esta imagen, un poco lo que hice es tratar de que ustedes puedan relacionar sus vecinos, ¿sí? Los huesos vecinos, los cuales la mayoría estuvimos hablando el viernes, ¿sí? Fíjense, arrancando en un plano antero-superior, lo que nosotros vamos a tener en primer lugar es la apófisis frontal anterior. Fíjense que hacia arriba va a limitar con lo que es el hueso frontal, bien, por debajo de la glabela. Hacia medial y superior vamos a encontrar lo que es el hueso nasal, bien.
Si nos vamos hacia un plano póstero ya lateral, vamos a encontrar lo que es la porción orbitaria y cómo toma relación con lo que es el ala mayor del esfenoides, fíjense, ¿sí? Y el hueso lagrimal viene hacia medial. Bien, como les mencioné también, lo que más se apreciaba en un plano lateral es la apófisis cigomática, fíjense cómo toma ínfima relación con el hueso cigomático, ¿sí? El foramen infraorbitario, bien por debajo de lo que es el piso orbitario del maxilar, y hacia medial de lo que es la apófisis cigomática. Bien. Por otro lado, vemos todo el borde nasal, ¿sí? Que no presenta ninguna dificultad o algo a comprender en principal detalle. Vemos la espina nasal anterior, ¿sí? Hacia abajo y en ese borde inferior todo lo que es la apófisis alveolar, guardando todo el sistema dentario, y hacia posterior y por debajo la apófisis mandibular. Bien, ¿alguna duda sobre este hueso en particular? Un dato muy importante por ahí para que ustedes tengan en cuenta y por ahí que se distingue principalmente de lo que son los huesos del neurocráneo, es entender que este hueso por dentro presenta el seno maxilar, ¿sí? Por lo tanto, va a presentar una cavidad por dentro, así que no es totalmente sólido, ¿sí? Como los huesos del neurocráneo en su totalidad. Bien, continuemos. Bien, abordando un poco el hueso cigomático, por ahí un hueso que no tiene mucho misterio, ¿sí? Principalmente porque es un hueso principalmente que se encarga de unir, por así decirlo, tanto el esqueleto del viscerocráneo con el esqueleto del neurocráneo, ¿sí? Aquí, como ven, la descripción que hace el Latarjet es de sólido arbotante, ¿sí? Que lo que básicamente quiere decir arbotante es de medio arco. Fíjense que no forma en la totalidad un arco, pero sí de medio arco, ¿sí? El cual va a estar situado entre el maxilar y el frontal. Fíjense acá la relación y cómo une tanto el viscerocráneo como el neurocráneo. Hablamos del ala mayor del esfenoide, nuevamente hablamos del neurocráneo, y finalmente la apófisis cigomática del hueso temporal. Bien, si recuerdan el viernes, vimos que el temporal lo dividíamos en 3 porciones, por lo tanto la apófisis cigomática era la más cercana y la que tomaba ínfima relación con el hueso cigomático. Incluso tenía la apófisis cigomática del temporal. Bien. Acá encontramos, como les dije antes, ¿sí? El hueso quitado, ¿sí? Del cráneo, bien, en una vista lateral, al igual que el maxilar, lo estamos viendo desde afuera, ¿sí? En una perspectiva lateral, y vamos a encontrar principalmente lo que son bordes, ¿sí? Y esto es lo más importante del hueso cigomático. ¿Por qué? Porque los bordes que ustedes van a tener en este hueso son los bordes que a ustedes le van a delimitar, ¿sí? Tanto relaciones como formaciones. Por ejemplo, si empezamos hablando del borde orbitario, obviamente va a ser otro elemento el cual va a formar el borde orbitario, ¿sí? Entonces, si hablamos de borde orbitario, va a estar ¿hacia dónde? Hacia lateral. ¿Bien? ¿Qué pasa? Obviamente a lateral desde un plano medio, ¿sí? Pero si hablamos propiamente del hueso, el borde orbitario va a estar hacia medial, ¿sí? Y fíjense que es la porción que cierra la cavidad orbitaria hacia lateral, ¿bien? Entonces, este borde orbitario lo vendríamos a ubicar aquí. Este es el cigomático, por lo tanto, este borde orbitario, fíjense cómo le da el cierre, ¿sí? A la cavidad orbitaria, ¿bien? Por otro lado, si nos vamos a lo que es el borde póstero e inferior, ¿bien? Perdón. El borde póstero e inferior, obviamente nos estaríamos relacionando nos estaríamos refiriendo a este borde. Fíjense que también va a tener ínfima relación con qué hueso, con la mandíbula o el maxilar inferior, ¿bien? Siendo parte así de lo que es o teniendo gran relevancia en la articulación temporomandibular. ¿Bien? Bien. Ahora nos vamos a ir un poco a lo que son las articulaciones puramente, ¿sí? Que vamos a tener una articulación frontal, ¿sí? Que obviamente, como bien lo dice la palabra, la articulación frontal va a articular con el hueso frontal. Fíjense, ¿sí?
superiormente vamos a tener esta articulación, y esto en grande acá, obviamente, el hueso frontal. Bien, entonces hacia superior tenemos la primera articulación, que es con el frontal. Bien. Hacia posterior, fíjense, en esta cara medial se ve mucho mejor, ¿sí? Vamos a tener el borde temporal. Fíjense, acá estamos unidos, ¿sí? Hagan de cuenta e imaginen que acá le agregamos lo que es el hueso frontal, ¿sí? Hacia posterior, bien, vamos a tener lo que es el ala mayor del efenoide. Bien, que esta ala mayor del efenoide vendría agarrado principalmente acá. Bien, es un poco complejo de entenderlo. Yo creo que voy a usar esta imagen, que por ahí es la más fácil para comprender, ¿sí? Fíjense que acá ya hablamos de la articulación, perdón, de la unión superior con el frontal hacia posterior. Fíjense cómo continúa el hueso y tenemos la relación directa con el ala mayor del efenoides. Fíjense que hace un ángulo cóncavo hacia adentro, ¿sí? Y extiende lo que es la apófisis cigomática, bien propia del hueso cigomático, para dar la unión con la porción petrosa de lo que es el hueso temporal, que extiende la apófisis cigomática del hueso temporal. Bien, y hacia el ángulo antero-inferior va a tener este ángulo bien marcado que va a dar la unión con el maxilar. Bien, fíjense que por ahí los reparos anatómicos y los accidentes óseos no son muy propios o no tienen principalmente una funcionalidad, sino que es más de unión. Por eso yo les digo que este es un hueso que se encarga principalmente de consolidar la relación víscero-cráneo con neurocráneo. Bien, ¿alguna duda sobre esto? ¿Con qué borde articula con el ala mayor del efenoides? Bien, el ala mayor del efenoide vendría a articular con lo que sería este borde, ¿sí? Que la descripción propia vendría a ser, ¿cómo decirte? Porque no tiene un nombre, porque fíjate que es bien esta cara, es bien este accidente, ¿sí? Que lo que hace es tomar en la totalidad el ala mayor y cerrar por detrás con la fosa orbitaria, o sea, la fosa orbitaria. Fíjate que en esta imagen se ve bien cómo lo toma, pero vendría a ser un accidente más que todo de la cara medial y acá no está marcado. No sé qué nombre le podrían, o sea, qué nombre les podrían llegar a tomar a ustedes. Algunos lo conocen como apófisis efenoides, pero no les sabría decir precisamente con su bibliografía. Si ustedes quieren, yo después me encargo de preguntarlo bien con el profe de la cátedra y les paso, no tengo ningún problema. O sea que no sería con el borde orbitario, digamos, sería con otra No, parte. exacto, porque vos fíjate que el borde orbitario, ¿sí? Ajá. Está como por así decirlo bien delimitado al borde orbitario y no toma, o sea, lo que podría tomar la relación ínfima sería con la porción orbitaria del maxilar, ¿sí? Sí, Pero sí, sí, sí. fíjate que este borde sería esto solamente, hacia acá atrás tendrías esta cresta que asoma acá y es lo que termina de delimitar y cortar lo que es la cara orbitaria, ¿sí? De lo que es la porción temporal. Claro. Ahora sí lo entendí. Bien, Mejor. bien. ¿Alguna otra duda? Perdón, ¿ese no sería Sí. el borde póstero superior? Sí, pasa que cuando vos hablas de bordes en póstero superior, infraposterior, anteroposterior, vos estás refiriendo a posiciones, ¿sí? No propiamente a nombres calificativos dentro del hueso. Entonces, eso da lugar a la confusión a la hora por ahí de tener que responder o clasificar un hueso en reparos anatómicos, ¿sí? No sería puntualmente dar el nombre del accidente óseo, pero dentro de lo que es la ubicación tridimensional sí sería correcto decir eso. Ah, bien, Bien. gracias. Bien, genial. Bien.
Los forámenes, sí, los forámenes son importantes. El tema es que a esta altura usted no tiene conocimiento todavía de lo que es el sistema nervioso, por lo tanto, no sería óptimo que les pregunten. Bien, ustedes de todas formas, cuando estudien y lean la bibliografía, sí, tanto de la Target como de otras bibliografías, está bueno que ustedes ya vayan interiorizando con lo que son los elementos que van a trascender y acceder por cada foramen o agujero que encuentren en el cráneo. Yo por ahí no me detengo tanto porque un poco más lo que yo busco es darle la introducción a este tema tan extenso y por ahí sacar tiempo en todo lo que son los elementos, por ahí elementos muy claves, como por ejemplo el día viernes vimos lo que es la hipófisis, ¿sí? El cerebelo, obviamente el encéfalo, que son muy importantes porque tienen una relación ínfima con la funcionalidad del órgano, ¿sí? Pero obviamente estaría buenísimo, ¿sí? Y es súper importante y además válido que ustedes se tomen ese esfuerzo de por lo menos leer qué es lo que pasa por ese agujero, porque el día de mañana cuando lo tengan que abordar desde el área en específica, ya sea nervioso o vascular o linfático, se le va a hacer mucho más fácil la comprensión. Bien. Ahora sí, hueso nasal. Fíjense que es un hueso muy pequeño, ¿sí? Son dos pequeñas láminas unidas en la línea mediana, situadas entre la apófisis frontales del maxilar, en la sutura frontonasal. Fíjense, acá no hay mucho misterio. Lo que sí hice es tomar cada borde y ponerle la relación ínfima que va a tener, así ustedes lo ubican bien en un plano 3D. Fíjense, en el borde superior, ¿con qué va a tomar relación? Con el hueso frontal, para ser más precisos, en la espina nasal. Bien, los bordes laterales van a tener relación con la apófisis frontal del maxilar. Bien, esto ya lo vimos en maxilar. Los bordes inferiores van a tomar relación con los cartílagos nasales. Bien, y por último, el borde medial va a tener ínfima relación por encima con lo que es la espina nasal del frontal, aquí mismo va a insertar, ¿sí? La lámina perpendicular del etmoides, si recuerdan etmoides del día viernes, va a ser la lámina que se va a encontrar de forma vertical, ¿sí? Y por último, el hueso nasal opuesto, ¿sí? Nos ubicamos en esta línea, el derecho y el izquierdo. En esta imagen, fíjense bien in situ cómo cómo aparecen sus huesos vecinos. Fíjense en el borde superior, cómo encaja perfectamente con lo que es el hueso frontal, para ser más precisos en la espina frontal. Bien, hacia lateral, en los bordes laterales vamos a tener las apófisis frontales del maxilar. Bien, acá obviamente no va a aparecer porque solamente están marcados el aparato óseo, pero estarían los cartílagos nasales, ¿sí? Con los bordes inferiores, y finalmente en la línea media la espina nasal frontal, ¿bien? Y ambos huesos nasales, ¿sí? El derecho y el izquierdo. Bien. Y por detrás, bueno, la lámina perpendicular del etmoide, ¿sí? Que sería, esto no porque vendría a ser el vomer, ¿sí? Pero hacia acá arriba la encontraríamos en su lugar. Bien. ¿Alguna duda de ese huesito chiquito? Bien, sigamos. Hueso lagrimal. Bien. Par, situado en la cara medial de la cavidad orbitaria, entre el frontal, el etmoides y el maxilar. ¿Sí? Al igual que el nasal, fíjense que es un hueso bastante sencillo, ¿sí? De forma tridimensional, adquiere la forma tal vez de cuadrado, de cajón, bien, pero lo mismo que el anterior, nosotros nos vamos a concentrar principalmente en las delimitaciones, ¿sí? Y en los bordes, que es lo que nos va a dar la pauta y delimitaciones con sus huesos vecinos, ¿sí? Y así tener una mejor ubicación tridimensional. Bien, vamos a empezar de arriba hacia abajo, y yo les quiero hacer la distinción. Nuevamente, hacia la izquierda vamos a encontrar una cara medial, hacia la derecha una cara lateral. Fíjense que por lo que se destaca principalmente es que en la cara medial no llegamos a apreciar lo que es el surco lagrimal, ¿bien? Que vendría a ser este receso que encontramos acá. Solamente lo vamos a apreciar en una cara lateral. En una cara lateral nos referimos a una vista en la cual vemos desde afuera el hueso, ¿sí? Para ver una vista medial tendríamos que retirar el hueso o hacer algún movimiento raro con el cráneo, ponerlo al costado, etc. Bien.
A destacar de la cara medial, ¿sí? Es que se va a articular con el hueso etmoides, ¿sí? Completando las celdillas etmoidales. El día viernes, cuando les mostré el etmoides, pudieron apreciar que las celdillas etmoidales estaban completamente sin ninguna cobertura, ¿sí? En su totalidad despobladas, ¿sí? En un plano horizontal. Bien, ¿qué faltaba? Faltaba el hueso lagrimal, que hacia adelante y lateral lo que se encarga es de cubrirlas en su totalidad, ¿sí? Además de formar parte de la cavidad nasal. Bien, es lo que termina de cerrar la cavidad nasal. Bien, entonces, de arriba hacia abajo, fíjense que se marca de igual forma, ¿sí? Obviamente, cuando hablemos de cara medial y lateral, no van a cambiar las relaciones, chicos, van a seguir siendo las mismas. Entonces, de arriba hacia abajo vamos a encontrar en el borde superior que va a tomar ínfima relación con el borde nasal, ¿sí? Pero del frontal. Bien, si vamos a una imagen, fíjense, esta imagen vendría a ubicar, esto sería una vista lateral, ¿sí? Fíjense que acá vamos a encontrar lo que es el conducto lagrimal, ¿bien? Y ahora mismo estaríamos ubicados en esta porción, ¿sí? En el borde superior, ¿bien? Por lo tanto, el borde nasal frontal. Tenemos acá el frontal, ¿sí? Y el borde nasal. Fíjense que esto formaría parte hacia atrás. Si nos vamos hacia arriba, sería el borde orbitario. Esto sería la espina frontal, ¿bien? Y hacia abajo encontraríamos el borde nasal, ¿bien? Como bien dice, del frontal. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Bien, entonces, como les dije, si vamos de arriba Disculpa hacia que abajo... te moleste. Sí, ¿Podés adelante. volver a explicar lo del borde nasal, por favor? Sí, por supuesto. Gracias. Bien, el borde superior, ¿sí? De este hueso va a tomar relación con su hueso vecino, que es el frontal. ¿Qué porción del frontal? El borde nasal. Si nosotros nos ubicamos en esta imagen, vemos que esto que encontramos por acá arriba es el hueso frontal, ¿sí? Esta es la porción orbitaria del frontal, acá arriba estaría la glabela, acá estaría la espina frontal, ¿sí? Y debajo estaría la porción nasal. Fíjense que es apenas una porción que se introduce hacia adentro y posterior, ¿sí? Lateral y hacia posterior, y toma relación con el borde superior del lagrimal. ¿Ven? Esto sería el lagrimal en la totalidad, y acá estaría el borde superior tomando relación con el hueso frontal. ¿Sí? Gracias. De nada. Bien, continuando. Con el borde inferior, lo que vamos a encontrar es que este borde inferior es muy importante para formar el conducto lagrimal, ¿sí? O lagrimonasal. ¿Por qué lagrimonasal? Porque hacia medial, fíjense que tiene más relevancia con el nasal, porque si lo vemos desde una cara lateral, estaríamos hablando ya de lo que es la cavidad orbitaria, ¿sí? Pero acuérdense que lo que principalmente destaca una vista lateral de medial del hueso lagrimal es el surco lagrimal, ¿sí? Que en lateral nosotros lo podemos apreciar y ver con claridad, pero hacia medial, ¿sí? Hacia adentro, no lo vemos. ¿Bien? Por lo tanto, se lo denomina conducto lacrimonasal, ¿sí? Si bien en una vista lateral se puede notar, ¿sí? Obviamente estas no son imágenes 100% in vitro, ¿sí? Obviamente por ahí hay una variación dentro de lo que es la bibliografía y este programa, que sí, hacia el lateral vamos a ver que el surco lagrimal está más marcado hacia lo que es la cara orbitaria. ¿Bien? Bien. Por otro lado, el borde anterior sería este. Fíjense la relación que toma casi en su totalidad con el maxilar superior, ¿sí? Apófisis frontal del maxilar. Bien. Y el borde posterior va a tomar relación con la lámina orbitaria del etmoide, que esto es lo que terminaría de cerrar la fosa orbitaria y completaría las celdillas etmoidales. Bien. ¿Alguna duda con esto? Yo tengo una duda porque a mí me cuesta ubicar el etmoides ahí, como que no Bien. entiendo bien dónde está, digamos. Bien, vamos a ver si... Bien. Mira, el etmoides vendría a ser este hueso que encontramos acá. ¿Sí? Ujú. Obviamente, acá es muy difícil de apreciar
in vitro porque tendríamos el ojo, ¿sí? Pero si lo vemos sin el ojo, fíjate que acá encontramos lo que son las alas menores del efenoides, ¿sí? Estas vendrían a ser las alas menores del efenoides, estas vendrían a ser las alas mayores, y hacia adelante, tomando ínfima relación, esto sería la cara lateral del cuerpo del etmoides, ¿sí? Obviamente acá, en un plano 3D, vos verías que acá hay una separación, ¿sí? Hay un espacio entre el etmoides y el lagrimal, pero sería la principal relación que toma. No sé si te puedes ubicar. Capaz que en una imagen... No, porque o sea, se me confunde porque dice en una parte que sería la cara lateral o medial de las masas laterales, sería parte lateral de las fosas, y ahí es como que ahí ya se me... Claro, ¿por qué? Porque vos recordás que las fosas nasales, ¿sí? Obviamente comenzarían acá, bien, estos son los huesos nasales, y las fosas nasales se introducen hacia póstero superior, ¿sí? Entrarían así, bien. Entonces, cuando entrarían así, nosotros acá vamos a tener por encima, dentro de los etmoides, lo que es el cornete superior, ¿sí? Que estaría aproximadamente a esta altura. A ver si podemos ver una imagen frontal. Por ahí que se noten mejores. Bien, acá más o menos... No, tampoco. Bueno, acá se alcanza a apreciar el cornete inferior nomás. Pero fíjate que se introducen, ¿sí? Acá vamos a encontrar lo que es la lámina perpendicular, acá lo que es el vómer, ¿sí? Para finalmente formar lo que es el cartílago nasal, y acá si vos seguís este recorrido, si nos introducimos hacia póstero superior en las fosas nasales, encontraríamos el laberinto etmoidal, ¿sí? Que dentro del laberinto etmoidal encontraríamos por encima y más marcado el cornete nasal superior, el medio hacia abajo y finalmente el cornete nasal inferior. En esta cara, como te digo, no se alcanza a apreciar por ahí los accidentes que destacarían al etmoides en este caso, ¿sí? Acá por ahí lo que más podés destacar es que aproximadamente a esta altura, en horizontal, estarían las celdillas etmoidales, que es lo que a vos te proporciona el olfato, ¿sí? Con las neuronas bipolares. Bien. Ahora después, de todas formas, si te quedás hasta el final, este programa lo vamos a reproducir principalmente para músculo, pero no hay problema que si me haces acordar, lo vemos en 3D al etmoides. Bueno, sí. Bien, genial. Gracias. Bien. Y a esta altura ya nos encontraríamos con el palatino, que, bueno, es el temor de los huesos faciales, bien, o del viscerocráneo. Bien. Este hueso es un poco complejo por el hecho de que toma muchas relaciones con muchos huesos del neurocráneo, ¿sí? Y al tomar relación con muchos huesos del neurocráneo va a tener muchas relaciones con lo que son los contenidos de los huesos del neurocráneo. ¿A qué nos referimos con esto? Pares craneales, arterias de calibre muy grande, venas de calibres muy altos, ganglios, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es marcarles principalmente las apófisis para que ustedes tomen dimensión en una vista externa del cráneo, donde encontramos el palatino, por ahí es lo más complejo, y sí nombrarles por ahí algún receso anatómico fuera del óseo que les pueda servir el día de mañana para recordar el porqué de ese nombre de estos huesos. Porque ya se llame palatino y todo sea pterigodio, ya nos vamos a olvidar todo. Pero vamos a buscar la forma de que lo podamos resolver fácilmente, ¿sí? Bien. El palatino en este caso lo encontramos en una vista frontal, ¿sí? Fíjense que forma parte de un hueso par. ¿Por qué? Porque tenemos una sutura palatina media, ¿bien? Un poco lo que pasa con el maxilar superior. Esto no es un hueso que se separe, no tiene movilidad, ¿bien? Siempre está unido, por lo tanto consta de una sutura. Y vamos a encontrar de arriba hacia abajo nuevamente diferentes apófisis que van a formar parte principalmente de lo que son cavidades, ¿bien? En primer lugar, vamos a encontrar puramente hacia superior y lateral lo que es la cavidad orbitaria. Fíjense, bueno, acá esto es un poco más complejo, vamos a ver si primero lo tomamos con esta vista y después lo vemos con la otra.
La cavidad orbitaria estaría acá, fíjense, yo se la voy a ir como dibujando, por así decirlo. Acá estaría la cavidad orbitaria, este sería el piso de la cavidad orbitaria, acá estaría el lagrimal insertado, ¿sí? Aquí vamos a tener la apófisis orbitaria, ¿bien? ¿Por qué? Porque formaría parte también de lo que es la cavidad orbitaria, ¿sí? Y formaría parte también muy importante de por dónde va a discurrir los elementos nerviosos que van a transcurrir el ojo, ¿sí? Acá tendríamos la apófisis esfenoidal, ¿sí? Como bien dice, la apófisis va a tomar ínfima relación con el esfenoides, ¿bien? Recuerden que acá, por delante, estaría ubicado el esfenoides, ¿sí? Esto no sería apreciable en una vista frontal, por ejemplo, del cráneo, ¿bien? La lámina perpendicular, ¿por qué lámina perpendicular? Porque este hueso se describe de dos formas, ¿sí? Con una lámina horizontal y una lámina perpendicular. Perdón, dos láminas perpendiculares y una lágrima horizontal en su totalidad, que vendría a ser esta unión, ¿sí? Junto con la sutura palatina medial media, perdón. Y las láminas perpendiculares que se elevan y toman principal relación con lo que son la porción orbitaria de este hueso. Bien. Y hacia abajo, finalmente, la apófisis piramidal, que ahora van a ver con qué es lo que, con qué relación es la principal que vamos a relacionar. Y finalmente, pero no menos importante, la fosa pterigoidea. Bien. Que ahora no tiene tanta importancia porque viéndolo desde el punto de vista óseo no le vamos a encontrar mucha utilidad, pero sí a la hora que ustedes aborden lo que es sistema nervioso. Fíjense, acá, si se alcanza a apreciar, ¿sí? Yo lo que hice fue marcar las principales referencias anatómicas de este hueso. Fíjense, acá vamos a encontrar lo que es la lámina horizontal, ¿sí? Acá estaría unida con la otra, con la par del otro lado. Esta sería la lámina horizontal. Esta sería la lámina vertical. Bien, fíjense, hacia adelante la apófisis orbitaria. Acá, chicos, obviamente le sacamos el maxilar en su totalidad, por lo tanto se encuentra todo descubierto, por así decirlo. Fíjense, esta sería la apófisis orbitaria en relación directa con la apófisis orbitaria. Bien, hacia atrás, fíjense, vamos a tener lo que es la apófisis esfenoidal. Fíjense la relación que toma directamente con las alas mayores del esfenoides. Bien, hacia acá. Hacia medial, bueno, la lámina perpendicular. Hacia póstero inferior, ¿sí? La apófisis piramidal, que va a tomar relación directa con el maxilar, sí, con el maxilar, perdón, sí, con la mandíbula, perdón, fíjense. Y hacia adelante la apófisis mandibular, obviamente acá no se ve la mandíbula, pero estaría en relación directa. Acá, fíjate, una de las chicas que hoy preguntó del etmoides, acá lo vemos en otro plano, ¿sí? La cara lateral del etmoide, acá fíjate cómo asoma lo que es el cornete inferior y el etmoides más grande, ¿sí? Y este es el lagrimal, fíjate la relación que toma con la cara lateral, la cara anterior y lateral del hueso etmoides. Bien. Esto es la fosa pterigoidea, chicos. Fíjense que acá encontramos el ganglio pectiropalatino, ¿sí? De vital importancia para lo que es la inervación, ¿sí? De las glándulas lagrimales, ¿sí? Y glándulas salivales. Bien. Ahora no lo tienen que saber, obviamente, pero bueno, estaría bueno que le encuentren el porqué de la fosa pterigoidea. Fíjense, en este caso, la fosa pterigoidea estaría ubicada en esta porción por detrás. Esto, ¿ven ustedes acá que queda como un espacio? Esa sería la fosa pterigoidea. O pterigoidea. ¿Alguna duda sobre este hueso? Bien, perfecto. Sigamos. Bien. Ahora sí, ya acercándonos al final, ¿sí? De la parte ósea, encontramos lo que es la mandíbula. Acuérdense que la mandíbula, dentro de la discriminación y separación que hicimos al principio, la encontrábamos un poco separada por el hecho de que era un hueso móvil, ¿bien? Dentro del viscerocráneo, ¿sí? Es simétrico, es impar y mediano, es un hueso móvil situado en la parte inferior de la cara, ¿sí?
tiene un cuerpo semejante a herradura. Bien, si lo vemos desde abajo se ve perfectamente que toma esta disposición de herradura. Y sus extremos, ¿sí? Hablamos de extremos acá, ¿sí? Se dirigen verticalmente hacia arriba, ¿sí? Formando con el cuerpo, esto sería el cuerpo, un ángulo casi recto, que vendría a ser casi a 90 grados, ¿sí? Acá y acá, ¿sí? Que sería el ángulo de la mandíbula. Ahora vamos a verlo con más detalle. Bien. Acá encontramos una imagen que es anterolateral. Bien, podemos ver tanto la cara medial como la cara lateral de la mandíbula, ¿sí? Y vamos a arrancar, como hacemos siempre, de superior hacia inferior. Por ahí lo más importante y que tienen que hacer la principal distensión antes de saber todos los accidentes óseos propios de la mandíbula, es saber que la mandíbula cuenta con un cuerpo, ¿sí? Desde el trabéculo mentoniano hasta el ángulo de la mandíbula, decimos que esto es el cuerpo, ¿sí? Ese ángulo lo que hace es delimitar y separar el cuerpo, ¿bien?, de la rama ascendente o rama mandibular, ¿bien? Eso antes que todo, antes que cualquier accidente óseo. Bien. Ahora, de arriba hacia abajo, acá es donde encontramos por ahí la principal diferencia, ¿sí? O similitud con el occipital, pero diferencia con el resto de huesos del cráneo, ¿sí? Que lo que vamos a encontrar son los elementos para poder formar una articulación, ¿sí? En primer lugar, el nombre de la totalidad de este segmento del hueso es apófisis condiliar. ¿Bien? Y la apófisis condiliar, a su vez, va a estar formado por una cabeza o cóndilo, la fosita pterigoidea, ¿bien?, que es también otro receso de la fosa pterigoidea, ¿sí?, un cuello, ¿bien?, y finalmente una escotadura mandibular, que van a ser la totalidad de los elementos que nosotros necesitamos para poder articular esa mandíbula, ¿bien?, y darle el movimiento que tiene. Bien, acá importante es esta escotadura mandibular. ¿Por qué? Porque es también un receso y está perfectamente formado para que luego, ¿sí?, se introduzca otro receso anatómico que vamos a ver a continuación, ¿sí? Otro accidente óseo a tener en cuenta y también muy marcado y muy preguntado es la apófisis coronoides, ¿sí? Fíjense cómo se marca esta protuberancia, ¿sí? Hacia abajo, obviamente, como en el maxilar superior, vamos a encontrar las apófisis alveolares, ¿sí? Acá, chicos, todo esto que son fosas, líneas, etcétera, no es muy preguntado. Esto es más para las inserciones del aparato digestivo, ¿sí? Bien. Tenés una pregunta en el chat. Sí, eso estaba leyendo. ¿Podrías repetir lo de la fosita? Sí, esta fosita pterigoidea, bien, forma parte de la fosa pterigoidea que habíamos mencionado anteriormente con el palatino, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las extensiones que va a dar este ganglio pterigoideo va a ser hacia una glándula salival, ¿sí? Por lo tanto, también encontramos una fosa en la cual nos va a servir para alojar otro elemento nervioso de carácter de inervación para las glándulas, ¿sí?, que encontramos dentro del sistema digestivo. No sé si respondí tu pregunta. Por ahí no es tan importante, chicos, esto no... Obviamente por ahí hay cosas que no están en su bibliografía porque son como anexos que yo les voy tirando por ahí como para que no se haga tan aburrido, porque realmente el sistema óseo son puros accidentes óseos y no le encontramos nada entretenido por ahora. Bien. Habíamos quedado en las apófisis alveolares, ¿sí? Obviamente la inserción de la totalidad del aparato dentario, y en un ángulo antero e inferior vamos a encontrar los tubérculos mentonianos, ¿sí?, o llamado vulgarmente es la pera, ¿sí? Y bueno, principalmente eso, chicos. Por ahí, bueno, acá tenemos el foramen mentoniano también para que salgan parte de lo que son los nervios faciales y también la inervación sensitiva de la porción blanda de la cara, ¿sí?, de la piel, y no más que eso. Bien, ahora sí, ¿alguna duda sobre lo anterior de los accidentes óseos? Bien, si no hay ninguna duda, voy a pasar un poco a explicarles, ¿sí? Si bien no es muy tomado dentro de los exámenes de cráneo, estaría bueno que ustedes
comprendan la articulación temporomandibular, bien, que yo creo que lo deben haber dado ya en el ingreso. Fíjense que vamos a tener en primer lugar esta articulación va a estar dada por ligamentos, los cuales en primer lugar van a tener su origen en la rama de la mandíbula, ¿sí? Y su inserción en la apófisis cigomática. Bien, por lo tanto tendríamos el ligamento mandibular cigomático, o depende, eso se los quiero dejar a ustedes para que, si lo quieren ver, porque realmente los nombres de los ligamentos por ahí varían mucho de bibliografía en bibliografía. Esto que ustedes ven en rojo, yo lo delimité porque tuve que sacar la cápsula articular para que se vean los ligamentos, pero bueno, acá estaría la cápsula articular, ¿bien? Y por detrás vamos a tener ligamentos que sirven para determinados movimientos, como por ejemplo de protrusión, ¿sí? Cuando veamos ahora músculos masticadores, van a ver que estos ligamentos toman más importancia, ¿sí? Pero saber que hay dos, los cuales uno va a tener su origen en la rama, pero en la cara medial de la mandíbula, con el efenoides, ¿sí? Y otro todavía más por debajo, casi en el ángulo de la mandíbula, que va a tener relación, va a ser el origen en el ángulo de la mandíbula, y va a tener una inserción en la apófisis pterigoidea. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Si podías repetir, o ¿Sí? sea, la inserción de los ligamentos en la articulación temporomandibular era la apófisis cigomática y el origen sería la mandíbula. ¿De cuál, perdón? ¿De acá? De cuando esta- empezaste, de la articulación, exactamente. Esa misma. Bien, sí. El origen vendría a ser, obviamente, lo que es la rama de la mandíbula, ¿sí? Y la inserción sí vendría a ser la apófisis cigomática del temporal. Esta misma. Esta sería la Listo. inserción y acá encontraríamos el origen. Bien, Gracias. hay una pregunta. Sí, voy volviendo. ¿Esta imagen? Que decían si podía volver para atrás. No, listo, ya está. Pensé que habían escrito algo. Bien, una pregunta. En la target, cuando habla de mandíbula, como que está incompleto. ¿A qué se referirían con incompleto? No, miren chicos, respecto al desarrollo, a ver, yo varias de las imágenes que yo saqué acá son de la target, ¿sí? Respecto al desarrollo, es algo muy relativo. A ver, estaría buenísimo que ustedes lo sepan porque les daría el porqué de por qué cada hueso es par, por qué es impar, de qué receso nervioso embriológico desciende, etcétera, ¿sí? Pero no sería lo más importante, sí, que ustedes sepan ahora esto, ¿bien? Porque el desarrollo lo van a ver más en embriología y lo van a ver particularmente de algunos huesos, ¿sí? Por ejemplo, sí saber que en un primer momento la formación del neurocráneo, sí, obviamente que estaban separados los huesos, ¿sí? Y obviamente luego se fueron uniendo y agrandando, y esto es así por el hecho de que el sistema nervioso crece a pasos agigantados y le tiene que dar espacio a su crecimiento, ¿bien? Pero bueno, o sea, esas cosas por ahí sí está bueno, aparte de saberlas, le da el porqué de muchas cosas que ustedes van a ver el día de hoy de la anatomía, y si no tienen el origen es difícil de entenderlos. Pero, qué sé yo en su lugar no le daría mucha importancia. Sí, el día de mañana, si están más interesados en la embriología, sí, obviamente, retornar y por ahí leer o aprender el origen, pero ahora le daría más importancia por ahí a relaciones y accidentes óseos muy, muy puntuales. Pero bueno. De todas formas, chicos, esto no es una clase oficial, ¿sí? Ustedes el día de mañana, cuando comiencen, van a tener seminarios de esto, espero que tengan seminarios de esto, y ahí sí, háganle estas preguntas a sus profesores de cátedra, ¿bien? Porque ellos van a ser los encargados de el día de mañana tomarles exámenes. Entonces yo no puedo decirles si esto es importante o no, porque no veo el futuro y no sé qué le van a llegar a tomar. Bien.
Bien, chicos, hasta ahí lo que son todo lo óseo, ¿sí? Fíjense que viscerocráneo es un poco más corto, ¿sí? Pero no dejen de darle la importancia, ¿sí? Es importante por el hecho que el día de mañana, cuando ustedes vean pares craneales, hay muchos reparos anatómicos de tipo nervioso, más precisamente los pares craneales, que van a emerger por algunos recesos óseos que se encuentran en el viscerocráneo, ¿sí? Pero bueno, es un poco más sencillo de comprender y además están todos a la vista. Bien, chicos, ahora vamos a comenzar con lo que son... Sí, Una pregunta, ¿la sí, fosa digástrica sería lo mismo que lo que vos habías marcado como tubérculos o no? sí, sí. Vendría a ser lo mismo dentro de lo que es la cara medial de la mandíbula con el maxilar, ¿no? Creo que te referís a eso. Sí, a eso. Gracias. Perfecto, sí, vendría a ser lo mismo. Bien, ahora sí, ¿hay alguna duda más? Porque esta parte la vamos a hacer mucho más dinámica para que no se aburran, aparte ya es la hora de la siesta, o ya se les pasó, no sé qué horarios tendrán, si seguirán de vacaciones, muchos. Nos queda el sorteo ahora a las 5, así que... Sorteo de... No tenemos Sorteo de... de franja que hace un sorteo. Y preguntas bueno. del ingreso. Por la charla de primer Brindar. año. No tenía idea. Bueno, a full, entonces. Van a tener un tiempito, me imagino, Sí. para ir a preparar el mate, si no se me van a dormir todos. Sí. Bueno, bien, entonces esto vamos a hacerlo mucho más dinámico. Ahora sí, vamos a preguntar. Quiero que me pregunten mucho porque esta parte parece muchísimo, es muchísimo dolor de cabeza para alguien que toma la anatomía como por primera vez. Así que bueno, que está bueno que sea interactiva y que pregunten y vayan mencionando sus dudas y todo lo que les inquiete. Bien, esta división que yo hice es un poco de origen mío. Es un poco para que ustedes lo entiendan principalmente. Sí, musculatura facial está en la target, pero está en la parte de pares craneales, si mal no recuerdo. No me acuerdo que tenga un capítulo destinado precisamente a musculatura facial, pero sí recuerdo que dentro de pares craneales hay 2 o 3 páginas dedicadas a lo que es musculatura facial, ¿sí? Yo hoy sí busqué por ahí lo que eran músculos masticadores y no los encontré como tal en un capítulo, así que no me extrañaría que músculos faciales tampoco esté. Así que bueno, si ustedes quieren, lo que yo les recomiendo es que el día del seminario, ¿sí?, le pregunten al profesor de qué bibliografía pueden sacar información sobre estos temas en particular. De todas formas, en la target está, o sea, tiene que estar. Pero bueno, lo recomendado de mi parte es que le pregunten, porque yo a lo mejor le doy una bibliografía que es muy nueva, ¿sí? Y por ahí el profesor o el jefe de cátedra se maneja con una bibliografía más antigua y por cambiarle el nombre a un músculo, a una inserción o a un origen, no les toman como inválida, ¿sí? Bien, ahí tengo otra pregunta. ¿Qué arrancar a estudiar primero? Miren, yo todo lo que es anatomía en general, no solamente de este tema, sino en la totalidad de los temas, siempre arranco de lo más grueso a lo más fino, ¿sí? Cuando veo que hay temas de los cuales son de carácter óseo, yo normalmente lo que hago es dividir la totalidad, ¿sí? Fíjense que por suerte la ventaja de que nos da óseo es que su principal función es resguardar, ¿sí? Darle seguridad a órganos más importantes. Por lo tanto, lo que yo hago es, por ejemplo, remontarnos bien puntualmente a esta área, sería buscar lo que a mí me resguarda la totalidad del cráneo, ¿sí?, que sería el cerebro, y partir del cerebro hacia afuera, ¿sí?, tomarlo como órgano central y decir, bueno, si este es mi órgano central y la función de los órganos que yo voy a estudiar es de protección, voy a decir que esto es una caja,
la cual está sellada, y dentro tengo algo muy preciado. Entonces voy de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo principal que a mí me protege el cerebro? Son todos los huesos del neurocráneo. Por lo tanto, empezaría de lo más grande hacia lo más chico. Iría, por ejemplo, ¿sí? Le estoy dando un ejemplo, ¿sí? Iría de frontal hacia atrás. Entonces, frontal, parietal, temporal, occipital. Después me iría más adentro. ¿Qué más encuentro dentro que es muy importante? Por ejemplo, la hipófisis. ¿Qué es lo que a mí me resguarda la hipófisis? El efenoides. Y así, ¿sí? Por ahí los huesos de la cara son importantes, pero son importantes para la inserción y el origen de los músculos de la cara, ¿sí? Tengan en cuenta que por ahí lo más importante, y ojo, es todo importante, chicos, pero lo más importante que por ahí a ustedes les puede parecer ahora o importar más para un acreditable son los músculos masticadores, más que los músculos de la mímica, ¿sí? Pero yo personalmente iría de lo más grueso a lo más fino, ¿sí? Por ahí lo que yo, o sea, como los voy armando en los PowerPoint, es como yo lo estudiaría, ¿sí? Después, cuando yo les mande los Power, si los quieren tomar como guía, no como estudio, esto por favor, úsenlo de guía y no como material de estudio, ¿sí? Simplemente eso. Pero bueno, espero que sea un tip ahí para ayudarlos y un poco para descontracturar y seguir con muscular. Bien, esta división que yo les hice acá es un poco personal, ¿sí? No lo van a encontrar así en la bibliografía oficial de la Target, pero bueno, es lo que a mí me sirve un poco para acordarme la totalidad de los músculos de la mímica y de los masticadores. ¿Bien? Bien. Entonces, comenzando, yo hago dos divisiones grandes, la cual, esto sí lo van a encontrar en todos los libros, que son músculos cutáneos de la cabeza y de la cara. ¿Por qué cutáneos? Bien, porque en primer lugar son pequeños músculos, ¿sí? No son tan grandes como los masticadores, que los masticadores tienen que hacer muchísima fuerza, ¿sí? Los de la mímica normalmente la fuerza que hacen es ínfima en relación a los masticadores. Y por otro lado, y más importante, y lo que le da y le da ese nombre de músculos faciales o de la cabeza y la cara, es que las inserciones, si bien su origen normalmente y en la mayoría de los casos es óseo, la mayoría de sus inserciones es cutánea, ¿sí? En una parte blanda. Por ejemplo, si nosotros tenemos una inserción, ¿sí? Un elevador, por ejemplo, de lo que es el ángulo del labio superior, podemos tener un origen, por ejemplo, en el orbicular de la boca, pero su inserción va a ser, obviamente, si nosotros necesitamos mover piel, ¿dónde va a ser su inserción? En la piel, ¿bien? Por eso es que se nombra como músculos cutáneos, ¿bien? Porque una inserción o varias están en la piel, ¿bien? Entonces, acá lo que vamos a hacer es ir nombrándolos, ¿bien? Ahora les voy a dar un pantallazo general y después vamos a ir a la aplicación para que ustedes tengan bien esa visión 3D y los orígenes y las inserciones. Bien, en un primer lugar, yo lo divido como músculos cutáneos del cráneo, ¿sí? Acá esta división es puramente para un solo músculo, ¿sí? El músculo occipitofrontal, bien, como bien dice el nombre, se va a extender desde el hueso frontal hacia occipital, ¿sí? Dando dos vientres, uno anterior en el frontal y uno posterior en el occipital. Bien, sencillo. Luego, continuamos con los músculos auriculares. Músculos auriculares vamos a tener tres, uno anterior, uno superior y uno posterior, ¿sí? Las inserciones las vamos a ver con más detalle ahora adelante. Músculo de los párpados y las cejas. Bien, acá vamos a tener los músculos orbiculares de los ojos, ¿sí? Y los elevadores nasopalpebrales. Músculo de la nariz, vamos a tener los transversos, los elevadores de las alas de la nariz, los elevadores de los cornetes, del ala de la... Sí, esos tres. Y por último, bien, acá en los músculos de la nariz también se combinan uno con lo de la boca, ¿sí? Que son los elevadores del ala de la nariz junto con los elevadores del labio superior, los cuales encontramos en los músculos de la boca, los auriculares de la boca, cigomático mayor, cigomático menor, risorio y bucinador. Bien, entonces ahora, yo acá les dejé una imagen de todas formas, fíjense, a modo de imagen, pero creo que va a estar
mejor, y creo que le va a servir a todos que vayamos directamente a la aplicación. Esta imagen está sacada del Latarjet, ¿sí? Así que debe haber algo de músculo en el Latarjet. Pero bueno, ahora voy a ver si les puedo compartir directamente lo que es la aplicación. Así se les hace más fácil. Bien. Bien. Ahí me avisan si se ve con fluidez. Bien, perfecto. Bien. Ahora sí, chicos. Vamos a hacerlo más didáctico para que ustedes vayan preguntando. Fíjense. En primer lugar, si seguimos el orden de las menciones que yo les expliqué anteriormente, vamos a ir a músculos de la cabellera o del neurocráneo. Fíjense, el músculo occipitofrontal se va a extender tanto del hueso frontal hacia adelante, va a recorrer la totalidad de la calvaria hacia el occipital. Fíjense cómo llega hasta acá. Si nos vamos a inserciones, vamos a ver que se va a insertar casi, ¿sí?, en la totalidad con lo que es el tejido blando. Estamos hablando de inserciones, no de orígenes. Por eso forma parte de un músculo de tejido que inserta el músculo blando, ¿sí?, en la cabellera. Ahora, si nos vamos a orígenes, obviamente sí, vamos a tener un origen en la glabela, ¿sí? Bien, tanto en la glabela como en el prócer, y otro origen en donde, en el orbicular de los ojos. Eso hacia adelante. Y si nos vamos hacia el occipital, vamos a tener origen, los que estuvieron el viernes, en esas líneas nucales superiores e inferiores que les dije que más adelante íbamos a ver el origen, ¿sí? Ese origen en el occipital son las líneas nucales superiores e inferiores. Bien, y vamos a tener otro origen en un ángulo postero-inferior, ¿sí? Postero-anterior, que es en el temporal. Bien, sencillo. Continuemos. Bien, siguiendo con la lógica, tenemos ahora lo que son los músculos auriculares. Vamos a tener un músculo auricular anterior, un músculo auricular superior y un músculo auricular posterior. Bien, el músculo auricular anterior va a tener su origen, ¿dónde? En el gran músculo temporal. Que este músculo temporal, ahora cuando vemos masticadores van a ver que tiene vital importancia, ¿sí? Por eso no se encuentra acá. Bien, acá obviamente hay otro músculo que es el temporal, ¿sí? Entonces, Perdón, origen en el músculo temporal, inserción, ¿dónde? En el hueso. Bien. Perdón. Sí, adelante. ¿Cómo diferenciamos qué es origen y cuál es inserción? Bien. Normalmente, en una pregunta 100% teórica, el origen normalmente está dado por lo que son los ligamentos, ¿sí? Y finalmente la inserción va a estar dada por fascias. Eso sería en lo teórico. En lo práctico, normalmente es sabiendo bastante del tema, porque no te puedo decir, o sea, a lo mejor Si moviendo. por ahí nos olvidamos y tenemos que responder por ahí no acordándonos mucho de... Y o mirá, apenas te olvidas uno y recordar normalmente, pero ojo, esto es normalmente, no digo en la totalidad de los casos, debe haber excepciones. Normalmente la mayor superficie del músculo, ¿sí?, es el origen. Normalmente. Por ejemplo, fíjate que en el auricular anterior, el origen tiene muchísima más superficie de contacto que la inserción. Bien, fíjate que el origen cubre casi la totalidad, ¿sí?, de lo que sería el músculo temporal, ¿sí?, y la inserción cubre apenas una pequeña porción de la espina de la apófisis cigomática del temporal. Bien. Lo mismo pasa con el auricular superior. Lo mismo, vamos a tener un origen también en tejido blando, bien, esto sería la cabellera, y una inserción en el músculo temporal. No me lo marca, pero bueno, tendría la inserción en el músculo temporal. Claro. Y hacia posterior y por último, el auricular posterior, ¿sí?, que en este caso va a tener su origen, ¿sí?, fíjate cómo predomina sobre la inserción, en lo que es en el temporal, en la porción cigomática
o petrosa. ¿Bien? Y su inserción en el tejido blando. ¿Bien? Sí. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Esos son los más sencillos, los músculos del neurocráneo y auriculares. Bien, bien. Continuamos ahora con, dentro de las delimitaciones que yo había nombrado, ¿sí? Continuamos con lo que son los músculos de los párpados y de las cejas, ¿sí? Fíjense que acá no hay tantos, ¿sí? Son aproximadamente 3, si mal no recuerdo. Sí, los auriculares, por supuesto. Anterior, ¿sí? Bien, inserción y orígenes, lo hacemos rápido. Tenemos un origen, ¿sí? En el temporal, bien, fíjense, origen en el temporal, y una inserción, bueno, que no alcanza a marcar, que estaría también en tejido blando. Bien. Del superior también tenemos un origen, ¿en dónde? En el tejido blando, para ser más precisos, en el temporal, y una inserción de igual forma en el temporal. Y por último, el posterior, acá sí ya tenemos un origen, ¿sí? De tipo óseo, en la apófisis mastoidea, y un origen, y una inserción en el tejido blando. ¿Bien? Bien. Ahora, yendo un poco a lo que son los elevadores de los párpados y de los ojos. ¿Bien? En primer lugar, y por ahí lo que a mí siempre me facilitaba muchísimo el aprendizaje de estos músculos es encontrar similitudes. ¿Bien? Por ejemplo, el orbicular del ojo, ¿sí? Fíjense cómo rodea en su totalidad la fosa orbitaria, incluso se introduce hacia adentro con el orbicular de la boca. Ahí ya aprendimos 2. ¿Sí? Entonces, yendo bien particularmente a esta división que yo les hice, tenemos el orbicular del ojo. Fíjense que sus inserciones van a estar principalmente, ¿sí? Junto con sus orígenes, dadas en el lagrimal, perdón, en el maxilar, en el lagrimal, vamos acá abajo, en el lagrimal, y por último en el frontal. 3 orígenes. ¿Bien? Y las inserciones, ¿sí? Obviamente van a ser en el músculo, en la piel. ¿Sí? Ahora, continuando con los músculos del elevador del párpado y los ojos, vamos a encontrar los depresores supraciliares, ¿bien? Que va a tener su origen en los orbiculares del ojo. ¿Por qué? Porque yo necesito levantar este orbicular, ¿bien? Y su inserción en tejido blando. Obviamente volvemos a tejido blando, porque es lo que destaca un músculo de la mímica, ¿bien? Esos serían los 2 que encontramos de los ojos. Bien, sencillo. 2 para ojos. Seguimos. Este grande, ¿sí? Y que no se lo van a olvidar nunca, recuerden a los presidentes, ¿sí? Es el prócer. El prócer, bien marcado, se va a extender desde la porción frontal hasta aproximadamente la mitad, ¿sí? En base horizontal de los huesos nasales. Fíjense que su origen va a estar dado, como bien les dije, en el hueso nasal casi por la mitad, en forma horizontal, y su inserción de igual forma va a ser en tejido blando. Bien, para ser más precisos, en el músculo occipito frontal. Bien, continuando de arriba hacia abajo, encontramos lo que es el nasal en su totalidad, ¿sí? La porción transversa. Fíjense cómo adquiere relevancia y cómo se dirige desde el maxilar, ¿sí? Desde lateral hacia anterior y medial, ¿bien? Dando sus inserciones en el cartílago nasal. Inserciones, pero el origen va a estar dado en el maxilar, ¿bien? ¿Ese ya sería músculo de la nariz? Sí, esto sería músculo de la nariz junto con ya el prócer. Esto ya sería músculo de la nariz. ¿Bien? Bien. Continuando hacia abajo, encontramos acá tanto los depresores del tabique. Fíjense que estos están introducidos por dentro y va a tener su origen puramente en lo que es el maxilar, extendido desde la espina nasal anterior hasta prácticamente el borde de la cavidad nasal. ¿Sí? Y por otro lado, su inserción va a estar dada en el cartílago septal, ¿sí? Que es lo que conforma el cuerpo externo de la nariz.
Bien, ahora, por último, ¿sí? Como músculo bien particular de lo que es la nariz, si acá tenemos el cartílago alar mayor, nosotros necesitamos y le damos una movilidad a ese cartílago nasal, ¿sí? Que va a estar dada por el nasal o la porción alar, ¿sí? Esta porción alar lo que hace es mover, ¿sí? Hacia atrás y hacia arriba estas porciones alares de la nariz. Fíjense que su inserción de igual forma está dada por el cartílago nasal, mientras que su origen va a ser bien maxilar. Bien. Y por último, pero este se comparte entre los músculos de la boca y de la nariz, que es el elevador del labio superior y del ala de la nariz. ¿Por qué? Porque este me eleva, por un lado, el ala de la nariz, y por otro lado me eleva, por así decirlo, el ángulo más anterior, ¿sí? del orbicular de la boca. Bien, si nos vamos a sus orígenes, fíjense que el origen está bien dado en lo que es la espina frontal del maxilar, en esta porción, mientras que sus inserciones van a estar dadas. Una en lo que es el cartílago alar, ¿bien? Y por otro lado, otra inserción, como les dije, va a estar dada en el labio superior, ¿sí? O en el orbicular de la boca. Bien, eso sería la totalidad de los músculos de la nariz, ¿sí? Repasando, tendríamos prócer, porción transversal del nasal, elevador del cartílago alar, ¿sí? Depresor del tabique nasal, ¿sí? Y la combinación con el elevador del labio superior, ¿sí? Para elevar el ala de la nariz. ¿Bien? Sencillo. Hasta ahí van un poco, les sirve un poco más que ir nombrándolos así de una. Yo para futuras clases por ahí, de última cambiarlo. A mí me sirve muchísimo que ustedes por ahí me digan, no, esto de otra forma, así nos ayudamos entre todos. Sí se entiende bien. Bueno, es más llevadero. Bien, perfecto. Genial, genial. Bien. Entonces, ya hablamos de todo lo que son músculos del neurocráneo, músculos auriculares, músculos nasales, y finalmente vamos a ir con lo que son músculos de la boca, ¿bien? Que estos son muchos, pero van a ver lo sencillo que se hace una vez que empezamos a interrelacionarlos, ¿bien? Bien, en primer lugar, como vimos en los orbiculares, ¿sí? Del ojo, vamos a tener un orbicular de la boca, ¿sí? Esto, chicos, no es más que el labio superior y el labio inferior, ¿sí? Pero como son orbiculares, yo necesito de ganchos, ¿sí? O de materiales que a mí me lo tomen y me inflijan movilidad, porque ustedes tengan en cuenta que si tenemos un círculo nomás, ese círculo, por más inserciones y orígenes que tengan, no me va a poder producir una movilidad en el caso de que la mandíbula se encuentre cerrada o sin otra movilidad, porque de esa forma solamente los labios se moverían si nosotros abrimos o cerramos la mandíbula. Bien, entonces vamos a tener inserciones desde su ángulo, desde su mitad, bien, hasta los ángulos laterales. Estos ángulos laterales van a estar muy, pero muy muscularizados porque van a ser muy importantes para la mímica, ¿sí? Entonces, vamos a ir de medial hacia lateral. Comenzando con medial, vamos a tener el mismo elevador del ala superior, pero en este caso a mí me va a elevar lo que es el labio superior, ¿sí? El ala de la nariz por un lado y el labio superior por otro, ¿sí? Ahora, fíjense, elevador del labio superior. Hacia lateral vamos a encontrar otro elevador del labio superior, ¿sí? Por lo tanto, tenemos dos elevadores del labio superior. Recuerden eso, solamente dos elevadores del labio superior. ¿Por qué digo esto? Porque acá se terminan los elevadores propios del labio superior. Porque vamos a comenzar con los cigomáticos menores y al ladito otro cigomático más. Pero fíjense que este es más largo, por lo tanto le vamos a poner el nombre de cigomático mayor. Bien, volvemos un poco atrás. Vamos a comentar el origen de lo que es el elevador del labio superior. Fácil, chicos. Vamos a tener un origen en el cigomático, ¿sí? En lo que es la apófisis puramente cigomática,
¿sí? Y por otro lado, otro origen de tipo maxilar, ¿sí? En el maxilar, casi en lo que es la cara, el borde orbitario, ¿sí? El infraorbitario. Y vamos a tener, como bien dijimos, acá lo vamos a saltar un poco a las inserciones, porque recuerden que las inserciones van a ser todas en tejidos blandos. Y si estamos hablando de músculo orbicular de la boca, todas las inserciones van a ser en el orbicular de la boca. Por lo tanto, se sobreentiende que la totalidad, si nosotros queremos mover los labios, van a ser en el orbicular de la boca. ¿Bien? Ahora, hablemos de los cigomáticos mayores y menores. Fíjense que el menor va a ser el que está, si vamos de medial hacia lateral, el más medial, y el mayor, el que está más hacia lateral. ¿Bien? Entonces, vamos a ir solamente al origen. El origen, como bien dice, recuerden, si es cigomático y tenemos un menor, va a haber un mayor. Si es cigomático, va a estar su origen, ¿en dónde? En el hueso cigomático. Y fíjense, ya que estamos, esta inserción muchísimo más grande que se encuentra en el borde inferior del cigomático va a ser, ¿cuál? El cigomático mayor. ¿Bien? Fíjense que el cigomático mayor, al estar más extendido, va a tener dos inserciones. Una en el orbicular de la boca y el otro que pierde un poco de importancia en el cigomático menor. ¿Bien? Bien. Continuemos. Entonces, vimos los dos elevadores del labio, vimos el cigomático menor, el mayor, y ahora vamos con otro importante. ¿Cuál sería? Tengo una El pregunta. rizoide. Sí, adelante. Porque en la target tenemos el músculo elevador del labio superior y Bien, músculo elevador del ángulo de la boca. sí. Este sería el que está por detrás, sería el elevador del ángulo de la boca. Pasa que yo les quería terminar de dar estos para que ustedes después hagan la disociación entre los elevadores. Pero son músculos diferentes. Sí. Gracias. Bien, perfecto. Bien. Bien, continuando con los músculos, ¿sí? De lateral hacia medial, de medial hacia lateral, ¿sí? En un plano más superficial, por eso no nombré el elevador del ángulo de la boca, vamos a tener el rizorio. Recuerden de una sonrisa y que está bien en el ángulo del orbicular de la boca, y es lo que proporciona casi el total movimiento de la sonrisa, ¿sí? Por lo tanto, le ponemos el nombre de rizorio. Obviamente, su origen va a estar en el borde anterior, ¿sí? En el cuerpo de la mandíbula, y sus inserciones van a estar dadas en el orbicular de la boca. ¿Bien? Hacia abajo vamos a empezar a tener lo que son los músculos del labio inferior, pero en un plano más profundo, como dijo la compañera, vamos a encontrar lo que es el elevador del ángulo de la boca, ¿sí? A nosotros hablamos de elevadores del labio superior, pero no de elevadores del ángulo. Y elevadores del ángulo vamos a tener también depresores del ángulo, por eso se los separé. El elevador del ángulo de la boca se va a encontrar en un plano más profundo, ¿sí? Y va a tener varias inserciones, ¿sí? Tanto en el cigomático menor como en el cigomático mayor, como en los depresores, ¿sí? Del ángulo de la boca, además del orbicular de la boca. Y su origen va a estar dado por debajo del orificio infraorbitario del maxilar. ¿Bien? Bien. Ahora, otro músculo muy importante, más que todo para la masticación, ¿sí? No tanto para lo que es no para la masticación, sino para la movilidad de la totalidad de la boca, que es el buccinador, ¿sí? Que el buccinador va a tener también importancia para proteger y cubrir unas glándulas que van a ver más adelante, que son las glándulas mandibulares, ¿sí? Fíjense que su origen no solamente va a estar dado en su maxilar, sino que también en la mandíbula, en el ángulo anterior de la mandíbula, ¿sí? Y, finalmente, como toda inserción de los músculos de la boca, en el orbicular. ¿Bien? Ahora sí, nos vamos hacia el labio inferior, rapidito. Bien, el labio inferior, sencillo, chicos, dos. Si arriba el labio superior tenía elevador del labio superior y tenía un elevador del ángulo, ¿sí? Del labio superior, por debajo vamos a tener un depresor del ángulo de la boca, ¿ven? Depresor del ángulo de la boca, sencillo, ¿sí? Obviamente, su origen, ¿sí? Casi en la totalidad del cuerpo de la mandíbula, y su inserción también en el orbicular de la boca.
Y por último, nos falta, ¿sí?, algo que me baje mi labio inferior. ¿Qué sería? Un depresor del labio inferior, ¿sí? Fíjense que son músculos casi pares, ¿sí? Tengo dos arriba, o sea, un elevador del labio superior, un depresor del labio inferior, un elevador del ángulo superior de la boca, ¿sí?, y un depresor del ángulo inferior, del ángulo de la boca. ¿Bien? Y finalmente, que este no vendría a participar propiamente de lo que es el músculo de la boca, ¿sí?, que son los músculos mentonianos. ¿Bien? Y finalmente, muchas veces preguntado de onda, ¿por qué? Porque es lo que me forma a mí el piso muscular, ¿sí?, de la mandíbula, que son la platisma. La platisma, más adelante van a ver que es de vital importancia en todo lo que es el recubrimiento de la porción del cuello, ¿sí? Fíjense que sus inserciones están dadas en el tejido blando del pectoral menor, perdón, del pectoral mayor, y, perdón, su origen en el pectoral mayor, y sus inserciones en el ángulo externo de la mandíbula. ¿Bien? Hasta ahí, chicos, todos los faciales. ¿Alguna duda que les haya quedado? Por ahí me salté alguno y no me di cuenta. Si podías repetir el depresor del labio inferior y el que le seguía. Bien. El depresor del labio inferior vendría a ser este, ¿sí? Fíjense. Su inserción va a estar dada en el orbicular de la boca, como todos los de la boca, mientras que su origen va a estar dado casi en su totalidad en el cuerpo de la mandíbula, acá mismo. Y por otro lado, nos vamos a lo que es el depresor del ángulo de la boca, que vendría a ser este, de igual forma, teniendo su origen en el cuerpo de la mandíbula y su inserción en el orbicular de la boca. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? Si no, pasamos a masticadores. ¿El mentoniano lo habías nombrado también? Sí, el mentoniano dije y resalté un poco que precisamente no lo ubicaba dentro de lo que son los músculos de la boca, porque no tienen una función muy marcada sobre la boca, sino más propia sobre el mismo músculo. Ah, bien, gracias. Bien. Bien. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, vamos a pasar a masticadores, así los dejo, les doy un break antes que arranque la charla de Franja, ¿sí? Bien, comencemos. Estos rapiditos, bien, vamos a volver al Power, así les muestro, bueno, se los leo, así no hacemos tantos cambios. Los músculos masticadores son músculos de la masticación, como el nombre propio los dice, son un grupo de músculos asociados al movimiento de la mandíbula. Y esto es muy importante porque acá ya nuestro objetivo de movimiento, que era mover, por así decir, generar fascias, ¿sí?, y acentos de la cara, en este caso nuestro principal objetivo es mover la mandíbula, ¿sí? Y vamos a encontrar solamente 4, ¿sí?, para cerrar. 4 más que se tengan que acordar no es nada, ¿sí? ¿Qué van a ser? El temporal, el massetero, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo, ¿sí? Ahora sí, volviendo un poco a la imagen, fíjense, lo que más resalta casi en su totalidad y por gran contextura vendría a ser el temporal. Fíjense el temporal, lo grande, ¿sí?, y que termina de ocupar ese gran hueco que nosotros encontrábamos al nombrar los músculos del neurocráneo. Fíjense que ocupa casi la totalidad y abarca casi los 4 músculos, los 4 huesos del neurocráneo, ¿sí? Si vamos a lo que son inserciones y orígenes, fíjense la cantidad de orígenes que tiene y solamente una inserción. Bien, si nombramos orígenes vamos a tener frontal, parietal, temporal y ala mayor del efenoides, ¿sí? Acá que no me lo llega a marcar, pero sería el ala mayor del efenoides. Y fíjense que su inserción vendría a ser únicamente, ¿dónde? En la mandíbula. ¿Por qué? Porque a la hora de yo, por ejemplo, tener una elevación o una retracción de la mandíbula, me ejercería la totalidad de la fuerza en esa mandíbula. Por lo tanto, este músculo tan grande es el que se encarga tanto de abrir como de cerrar la mandíbula y de producir una retracción y una protrucción de la mandíbula. ¿Bien? Continuemos. Bien, este gran músculo que encontramos y que ejerce tantísima fuerza a la hora de cerrar la mandíbula, principalmente de producir lo que es el cierre de la mandíbula,
son los maseteros, ¿sí? Y recuerden que los maseteros, como por ejemplo un músculo más grande y una referencia que nunca se la van a olvidar, el pectoral tenemos un macetero superficial, ¿sí? O mayor, y un macetero inferior, ¿sí? O profundo o inferior, ¿sí? Los cuales, como sabemos, al igual que en el orbicular, fíjense que las inserciones de la totalidad de estos músculos, ¿dónde va a ser? En la mandíbula. ¿Por qué? Porque yo mi función la necesito ejercer sobre la mandíbula. Entonces, mi inserción va a estar dada casi en la totalidad y en gran medida en la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? Mientras que mi origen va a estar dado en el hueso cigomático. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, re bien. Sí, Perfecto. Bien. Y entonces ya hablamos del superficial, hablemos un poco del profundo. Si bien el profundo no es de tanta complexura como el superficial, también tiene gran importancia a la hora de cerrar la mandíbula. Fíjense que su origen, ¿sí? Y aparte fíjense lo corto que es este músculo. Y recuerden que los músculos, mientras más cortos eran, ¿sí? Tenían o descendía un poco lo que es la fuerza. ¿Bien? Por lo tanto, es más un músculo accesorio y que le da un poco más de soporte a ese músculo más heterosuperficial. Y fíjense que, como nombramos anteriormente, su inserción iba a estar dada casi en el ángulo superior de la mandíbula, junto con su origen, que es ya puramente, o casi en su totalidad, en la apófisis cigomática del temporal. ¿Bien? Bien, y ya nos quedan dos nomás, y vamos terminando, que son el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral por detrás. Ahora los vamos a marcar para que ustedes se hagan una imagen más o menos de cómo es la disposición que toman, ¿sí? En una imagen tridimensional esto es muchísimo más sencillo. Imagínense tener que ubicar este músculo en una imagen, ¿sí? Muy difícil. Pero bueno, acá lo tenemos bien sencillo y bien rapidito. Fíjense, si hablamos de pterigoideos, ¿sí? Obviamente, ¿dónde va a ser su origen? ¿Sí? No en otro lado que en el efenoides, para ser más precisos, en la apófisis pterigoidea del efenoides. Fíjense, acá tenemos el efenoides en su totalidad, fíjense, las alas mayores, menores, y tenemos la apófisis pterigoidea. Y ese mismo es el origen del pterigoideo lateral. Mientras que su inserción, como todos los músculos masticadores, van a ser en el ángulo superior, pero en la cara medial, ¿sí? O interna de la mandíbula. Y por último, ¿sí? Y para terminar, el pterigoideo medial, que como dice bien el nombre, si es medial va a estar más hacia adentro. Por lo tanto, si recuerdan que teníamos una apófisis pterigoidea lateral, vamos a tener una medial, ¿sí? Y esa apófisis pterigoidea medial vendría a ser el origen del pterigoideo medial. Fíjense, nuevamente su origen dado por las efenoides, para ser más precisos en la apófisis pterigoidea medial. Y por último, ¿sí? Fíjense, en el ángulo inferior de la mandíbula, ¿sí? Su inserción para darle principalmente lo que es también, y nuevamente, la movilidad para abrir la boca, ¿sí? Así no les rebusco tanto. Para abrir la boca, ¿sí? Y eso, chicos, sería la totalidad de los músculos de la cabeza. Fíjense que no son muchos, ¿sí? Recuerden tratar de siempre buscar una relación funcional para que ustedes se acuerden de todos, ¿sí? Busquen relaciones, fíjense que hay muchos que son pares, ¿sí? Que solamente cambia que son del labio superior, o del ángulo superior, o del labio inferior, algunos elevan, otros deprimen, otros son orbiculares, otros tienen el nombre de cómo se encuentran ubicados, horizontales, y los masticadores, chicos, son muy sencillos, son solamente 4, y por ahí los más difíciles de integrar son los pterigoideos, porque en un plano superficial son muy difíciles de apreciar. Pero bueno, con esta aplicación espero que ustedes hayan podido adquirir ese conocimiento tridimensional y relacional principalmente de la totalidad de los músculos del cráneo. Así que bueno, chicos, si tienen alguna duda, o por ahí ya quieren ir yendo, la aplicación se llama Human Anatomy 3D. La pueden encontrar en Books Médicos, también para descargar ahí. Está totalmente gratuita y es de súper sencilla descarga. Cualquier cosa, como les digo, la clase del viernes me encuentro a su disposición. Bien, ahí se me pasó una pregunta. ¿Cuáles eran los orígenes del pterigoideo lateral? Sí, del pterigoideo lateral orígenes vamos a tener solamente uno,
¿sí? Que son las apófisis pterigoides laterales del efenoides. Simplemente esa, inserciones como todo la mandíbula. Los músculos masticadores, ¿dónde? Mira, sinceramente no sé dónde los podés encontrar en la tarjeta. Yo las imágenes que hoy presenté, casi la mayoría eran del Netter y alguna que otra de la tarjeta, ¿sí? Pero principalmente de los óseos, ¿sí? de los huesos del cráneo. Bien, ahí dicen que están en la página 320, por ahí en adelante. Yo desconozco en la tarjeta. De todas formas, chicos, no dejo de repetirle que están en el capítulo de nervios craneales. Sí, a mí me parecía haberlos visto ahí. No dejen de preguntar. Obviamente esto es una clase más que todo de guía y introductoria. Ustedes el día de mañana, cuando ya empiecen a tener clases o seminarios, por favor pregúntenle a los profesores todas las dudas y todo mucho más fino, ¿sí? Que por ahí es que yo me salté muchas cosas que por ahí no quería perder tanto tiempo, además tenían la clase y no quería que no les quede una separación. No tengo idea si entran en la primera UADP, los chicos me dijeron para darlo en conjunto, porque nada, básicamente están muy, muy vinculados y está bueno que ustedes lo aborden ahora, que tienen óseo tan fresco para hacer las relaciones. Ustedes tengan en cuenta que acá muchísimos de los músculos que nosotros nombramos tienen un nombre casi inmediato con el origen, que sería el hueso, ¿sí? Entonces es más fácil relacionarlo. Así que bueno, si alguno tiene alguna duda... Ah, no sé si está la chica del efenoides. No, sí, del etmoides, perdón. Sí, por acá. Bien, ¿tenés ganas que te lo muestre rápidamente? Yo para si Sí, algunos sí, otros sí. quieren hacer un break. Bien, perfecto. Bien, lo vemos rapidito, fíjate. En esta cara anterior, ¿sí? Vemos toda la totalidad de los huesos que ya mencionamos, tanto el neuro como el víscerocráneo. Y vos fíjate que si nos vamos bien particularmente a lo que es la cavidad orbitaria, ¿sí? Vamos a tener en un plano anterior los músculos, perdón, los huesos nasales, ¿sí? Hacia anterior, lo vamos a empezar a quitar para llegar finalmente al etmoides, ¿sí? Vamos a tener mayormente y formando casi la totalidad del piso orbitario lo que es el maxilar, ¿sí? Lo quitamos. Acá que quitamos el lagrimal, ¿sí? La pared medial de la fosa orbicular, ¿sí? Y acá aparece el famoso etmoides. Fíjate, ¿sí? Cómo en una vista anterior se hace muy, muy complejo de ver, ¿sí? Porque se encuentra casi cubierto en la totalidad, tanto por el lagrimal. Fíjate que nosotros nombrábamos el lagrimal, ¿te acordás? Que estaba acá. Sí. Por lo tanto, fíjate la relación ínfima que toma casi con la cara anterolateral del etmoides, ¿sí? Entonces, esa es la cara que toma, que en el lagrimal sería el borde posterior, ¿sí? Fíjate cómo toma relación con el ángulo anterolateral, ¿sí? Prácticamente la totalidad del etmoides, ¿sí? Y fíjate que este es el etmoides, ¿sí? Acá vendría la lámina perpendicular, donde encajaría el vómer, perdón, la lámina perpendicular esta la más grande, y donde encajaría por debajo el vómer para terminar de formar lo que es el tabique nasal, ¿sí? En una cara anterior, vos fíjate que acá vamos a tener todo lo que es el laberinto óseo, ¿sí? Mirá, te lo vamos a marcar así, fíjate, acá se ve muchísimo mejor, ¿sí? Todo el laberinto óseo, ¿sí? Fíjate el laberinto en su totalidad. Esta sería la lámina horizontal que yo les nombraba hoy, que se terminaba de formar, ¿sí? Con el palatino, ¿sí? ¿Sí? Fíjate que esta es la lámina horizontal, acá la lámina cribosa por donde pasarían todos los nervios bipolares del aparato olfatorio, ¿bien? Y por dentro, obviamente, lo que son los cornetes nasales superiores, perdón, acá, no, perdón, por dentro, ¿sí? Los cornetes medios, y hacia atrás los mayores, que acá no se alcanzarían a apreciar, pero estos serían lo que son el laberinto en su totalidad. Y por debajo, ¿sí? Lo que son el palatino, fíjate que lo termina de cerrar, ¿sí? Y los cornetes nasales inferiores. ¿Sí? Fíjate, sí, otra relación, hacia atrás tenés todo lo que es el efenoides, Sí, ahora ¿sí? sí. Por encima el frontal, ¿sí? Y hacia Sí, yo atrás y por debajo el palatino. Yo pensé que estaban más abajo No, las no, no, no. masas, como No, no. porque hablaba de cara de la pared lateral de la fosa, yo decía, ¿cómo llegan hasta tan abajo? Claro, respecto a las paredes No, laterales, esa partecita nomás. vos fijate que, pero sí tiene bastante sentido, porque si hablamos de cavidad orbitaria, ¿sí?
hablamos de una pared lateral, ¿sí? Y estaría más que todo hacia medial más que lateral, ¿sí? Más posteromedial, porque recordá que si hablamos en un plano frontal, todo lo lateral vendría a ser lo que está más externo, ¿sí? O hacia afuera de la cara. Y si hablamos de medial, sería lo que está más en el plano medial, ¿sí? O medio de la cara. En un corte sagital, obviamente. Bueno. Así que, bueno, espero haberte respondido la duda. Sí, sí. ¿Alguna otra Ahora sí, pregunta que gracias. haya? Si tienen del viernes, también, chicos, no hay problema. Si les quedó algo, o de hoy que haya quedado de alguna parte de la clase, también no hay ningún problema. Sí, por ahí para ir cerrando, si ya no quedan dudas y que puedan tener un break antes de la charla, como decía el Santi, estas son charlas introductorias que les van a servir a ustedes más que nada cuando arranquen a leer el material y cuando arranquen en sí a ver cada una de las UABP. Siempre guíense mucho por las guías del alumno o guías del estudiante, que les van a ir diciendo bien qué temas entran en cada una de las UABPs, y eso les va a servir también para ir repasando cada uno de los temas que vamos dando en estas clases. Ahora en un ratito, a las 17, va a arrancar la charla de primer año, donde les van a poder estar sacando todas las dudas los chicos, la Ro, Eric y Lauti, acerca del cursado, el plan de estudios y demás. Y bueno, también nos va a estar acompañando la decana de la Facu, la coordinadora de primer año, que también les van a estar evacuando un montón de dudas que ustedes tienen seguro antes de arrancar la carrera. Así que muchas gracias, Santi, por estar con nosotros en la clase una vez más, y gracias a todos los que participaron, y la vamos a estar subiendo sí a YouTube para que a ustedes les quede después para repasar. Shirley, ¿cuál es el nombre del canal de YouTube? CEFCM Franja Morada. Si querés ahora te lo escribo en el chat para que lo encuentres. Sí, o sea, sería lo del Centro de Estudiantes. Sí, ese. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, chicos, de mi parte, agradecerles a todos por la atención, ¿sí? Y nada, como les dije el viernes, cualquier duda, están a mi disposición, pídanle a los chicos de Franja mi contacto, y ahí no tengo problema en responderles alguna duda, o por ahí algún material que di, o si me quieren preguntar alguna bibliografía, lo que sea, estoy a completa disposición. Y bueno, desearles muchos éxitos y espero que no se les haya hecho muy pesada la clase,